Hola a todos, bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Estamos comenzando una nueva temporada de estudio bíblico aquí en Reunión. Y lo vamos a hacer a través de diferentes grupos en la ciudad, en diferentes lugares, en diferentes horarios. Y esto es algo que a mí personalmente me emociona mucho porque a diferencia de otros estudios bíblicos que hemos hecho como el de Apocalipsis o Eclesiastés, que lo hicimos centralizado, este lo vamos a hacer a través del formato de grupos en diferentes lugares. Así que nos emociona mucho, a mí personalmente me emociona mucho que podamos hacer este estudio juntos, basado en el libro de Gálatas y bajo el esquema de grupos que hemos usado a través de los grupos de descubrimiento. Así que bienvenidos a este nuevo formato de estudio bíblico. Espero que disfruten mucho y que podamos crecer mucho y crecer juntos en nuestra concepción, en nuestro entendimiento de la palabra de Dios. Y vamos a estudiar un libro muy bonito que es el libro de Gálatas. Es un libro que es muy corto, pero que tiene mucho contenido teológico y que nos ayuda mucho a entender algunas cosas que son importantes para nosotros hoy en día como iglesia, pero también como discípulos del Señor. Así que me emociona mucho que ustedes estén ahí seguramente en sus casas, en algunos lugares, estén reunidos, ya hayan comido algo, hayan compartido algo juntos y ahora sí, vamos entonces a hacer nuestro estudio bíblico de Gálatas. Vamos a estudiar entonces el libro de Gálatas y vamos a hacerlo bajo el formato de los grupos de descubrimiento, que básicamente algunos de ustedes ya lo conocen, pero quiero recordar en qué consiste este formato del estudio de descubrimiento o de grupos de descubrimiento. Nosotros planteamos que cada grupo se demore más o menos 1 hora, no más de esto, para el estudio bíblico como tal. Y hemos dividido en 3 partes sencillas este grupo o este estudio bíblico. Lo primero es lo que nosotros llamamos compartir, que son 10 minutos donde es un tiempo para compartir un refrigerio, hablar con otros y responderse una simple pregunta que es, ¿cómo nos fue esta semana? En este tiempito inicial nos conocemos, hablamos un poco de nuestras vidas y nos tomamos unos 10 minutos para esto. Luego viene lo que es el cuerpo del estudio bíblico. Y en el cuerpo del estudio bíblico es donde ya nos familiarizamos con el texto bíblico. Leemos el texto de la semana y nos hacemos 3 preguntas que siempre nos hacemos a través de los grupos de descubrimiento. La primera es, ¿qué me enseña este texto, esto que acabo de leer sobre Dios? Entonces, en la primera lectura hacemos la primera pregunta y es, ¿qué me dice este texto o lo que acabamos de escuchar acerca de Dios? Luego se hace una nueva lectura del texto y nos hacemos la segunda pregunta, que es, ¿qué me dice de nosotros como seres humanos? ¿Qué dice del ser humano en esta? Y por último, nos hacemos la tercera pregunta en el grupo y compartimos todos, y es, ¿qué debo hacer o qué debo practicar? Este texto, ¿a qué me lleva a obedecer? Y luego de esto terminamos entonces con un cierre, que es un tiempo donde nosotros oramos por las necesidades de otros, donde compartimos si hay alguna necesidad, alguna petición de oración, y donde también nos preguntamos con quién más podemos compartir esto que hemos estudiado. Entonces, este es el esquema básico de lo que para nosotros es un estudio bíblico. Ustedes ahí en sus casas van a llegar, comparten algo, un refrigerio, se saludan, comparten cómo están, cómo les ha ido en la semana, y luego viene el estudio bíblico. Entonces, en este formato que vamos a hacer ahora, está este video siempre como un comentario inicial del texto, y luego ustedes vuelven y leen el texto, se hacen las preguntas que les he planteado, qué dice de Dios, qué dice el ser humano, y qué debo obedecer o qué debo practicar, y finalmente terminan con un tiempito de oración. Ese es el formato que tenemos en este estudio bíblico que vamos a hacer ahora. Esto no va a durar más de 1 hora, hora y media, si mucho, porque queremos también ser respetuosos con el tiempo de cada uno de ustedes. ¿Por qué escogimos el libro de Gálatas? Bueno, hay muchas razones. Normalmente, ustedes saben que tenemos una temporada de estudio bíblico cada año. Tratamos de intercalar un libro del Antiguo Testamento. El pasado hicimos el libro de Eclesiastés y este año pues hemos decidido hacer un libro del Nuevo Testamento. Escogimos el libro de Gálatas porque es un libro corto, pero también muy profundo teológicamente. Así que queremos compartir esto y creemos que es necesario un libro como estos para tiempos como los que estamos viviendo ahora.
aquí en este primer video y en este primer momento de introducción, quisiera simplemente compartirles algunas ideas generales del libro. Ahora ustedes van a tener que hacer algo frente a la lectura del libro, pero aquí quisiera compartirles algo antes de que lean el libro, para que entiendan de dónde está escribiéndonos Pablo este libro de Gálatas. Este libro, Gálatas, nos ayuda mucho a entender la necesidad de la formación cristiana, del discipulado. Por eso este libro lo hemos escogido para este estudio bíblico, porque este es un libro que nos ayuda a entender lo importante que es para la vida cristiana la formación, el discipulado profundo. Y el libro, digamos que se desarrolla con dos temas, digamos, que son como la columna vertebral del libro, que es la unidad en la iglesia, pero también la santidad. Estos son dos temas muy importantes, ustedes lo van a leer a través del libro, la unidad, pero también la santidad. Entonces, este libro nos ayuda, nos fortalece y nos ayuda a entender la necesidad de la formación cristiana, del discipulado profundo del cristiano. Pablo escribe este libro de Gálatas para defenderse de algunas acusaciones que le estaban haciendo a él algunos en la ciudad de Galacia, donde estaba la iglesia, frente a si era realmente un apóstol aprobado o si era un apóstol, digamos, legítimo de Jesús. Y Pablo también le responde a la iglesia aquí en Gálatas frente a las acusaciones de que el evangelio era de segunda mano y confuso. Y ustedes van a ver algo más adelante cuando lean el libro de lo que estoy aquí tratando de hacer entender. Este libro es escrito a la iglesia de Galacia, que es una iglesia que quedaba en lo que hoy normalmente se conoce como Turquía, que es Asia Menor, digamos, hacia el sur de lo que es este territorio del Asia. Y más o menos aquí hay, digamos, un debate, digamos, teológico. ¿En qué época fue escrito este libro? Algunos creen que es un libro escrito al final de los años 50 después de Cristo y otros al inicio. Digamos que para tratar de dar como una apreciación nuestra, o al menos en esta pequeña introducción, creemos que el libro fue escrito entre lo que relata el libro de Hechos, capítulo 13 y 14, más o menos. Si ustedes ven Hechos, capítulo 13 y 14, más o menos en esa historia que relata Hechos, ahí probablemente fue escrito Gálatas, antes de Hechos 15, que es cuando Pablo tiene, digamos, ya la reunión en Jerusalén con todos los apóstoles y con el concilio, lo que se llama el concilio de Jerusalén. Entonces, esto quiere decir que este libro de Gálatas fue escrito más o menos en el año 49 o 50 después de Cristo. Digamos, está la posición más clara en los últimos años de que fue escrito no al final, sino más al inicio de su ministerio. Entonces, Pablo le escribe a una comunidad en medio, y esto es muy importante, en medio de una idolatría generalizada y aceptada. La sociedad a la cual Pablo le escribe era una sociedad que aceptaba la idolatría, es más, era parte de su vida, era parte de su política y además era aceptada. En ese imperio romano era algo normal, cualquier clase de idolatría. Pero hay algo muy interesante. A los judíos, por ser, digamos, de alguna manera una colonia o digamos, el imperio romano, tener posesión sobre los judíos, ellos de alguna manera les habían dado una exención frente a este tema de la idolatría. Y los judíos estaban exentos de las prácticas, digamos, idólatras que tenían los pueblos a los cuales Roma había, digamos, capturado, o a los cuales tenía su imperio sobre ellos. Entonces, los judíos podían continuar con sus propios ritos y sus propias fiestas judías dentro del imperio romano, incluía una práctica que era la práctica de la circuncisión. Entonces, aún siendo
los judíos y digamos Israel siendo todavía un territorio que ya era controlado por el Imperio Romano, ellos podían continuar con sus fiestas, con sus rituales y con las cosas propias de su cultura y de su religión. Y esto nos ayuda a entender un poquitico lo que está sucediendo aquí en este libro de Gálatas. ¿Por qué? Porque muchos de los cristianos de Gálatas y de la iglesia que existía en Galacia estaban de alguna manera pidiendo y estaban llevando a la gente a continuar con esos ritos y con esas prácticas. Cuando Pablo viene y les dice que ya no era necesario, que las prácticas y la ley y la circuncisión habían tenido un tiempo y digamos que ya de alguna manera habían caducado y habían cumplido su labor, pero otros querían seguir con ese tipo de prácticas y ritos. Y esto es muy interesante y es algo que se desarrolla en esta carta, pero también en otras cartas como Romanos y muchas otras, Colosenses también. Entonces, Gálatas de alguna manera expone el evangelio de la gracia de Dios en Jesucristo. Proclama la justificación por la fe sin las obras de la ley y nos conduce a una vida de verdadera libertad en el Espíritu, la cual se expresa en el amor y en el servicio. Aquí viene entonces algo que también Pablo articula mucho en Romanos y es la gracia y la ley. Y cómo la gracia de alguna manera se impone sobre este concepto de ley judía, de que del cumplimiento de la ley era lo que nos salvaba y no tanto lo que Dios había hecho por nosotros, que es algo que Pablo aquí está también trabajando, articulando y desarrollando en la carta de Gálatas. Miren, Pablo no está argumentando acá que la Torá o la ley era mala, él no está diciendo eso, sino que ya no era necesaria, es lo que Pablo dice en Gálatas. La ley nos ayudó como un tutor, que es algo que también mencionan otros libros, hasta un punto, pero ya no es necesaria. Entonces, por eso, este mensaje nos ayuda a desarrollar mucho, y Pablo desarrolla mucho el concepto del evangelio, que es lo que, digamos, ustedes van a ver, Pablo habla mucho de este concepto de cuál es el evangelio verdadero del evangelio, que son las buenas noticias. Entonces, esta carta nos ayuda a entender un poco más y desarrolla un poco más este concepto de evangelio. ¿Qué es el evangelio para nosotros? Así que este es como una pequeña introducción del libro de Gálatas. Es un libro muy interesante que tiene 6 capítulos. Los primeros, digamos, 3, 4 capítulos se enfoca mucho en esta idea de la gracia, de la ley, del evangelio, qué significa que nosotros somos un pueblo diferente, que hemos sido comprados por la gracia de nuestro Señor Jesús, que ya la ley no es necesaria para la salvación, sino que podemos creer en Jesús y eso nos hace salvos. Esos son los primeros 4 capítulos, pero luego los segundos, o los últimos 2 capítulos, perdón, nos hablan mucho de la vida en el Espíritu, de lo que significa los frutos del Espíritu Santo, algo que es uno de los temas de la santidad del cristiano y del discípulo. Entonces, esta es una introducción muy breve del libro de Gálatas. Ahora, ¿qué quiero que hagan en sus grupos? ¿O qué van a hacer ahora ustedes ahí en sus grupos? Vamos a tomarnos, porque como esta es nuestra introducción, vamos a tomarnos unos minutos para juntos leer toda la carta de Gálatas. Esta no les va a tomar más de 15 o 20 minutos. Entonces, si quieren, divídanse cada uno un capítulo y lean juntos, vamos a leer juntos completa la carta de Gálatas. Y luego de leerla completa, ahí en sus grupos, van a preguntarse lo siguiente. Simplemente una pregunta. Hoy no vamos a hacer el esquema de las 3 preguntas. Lo que van a preguntarse en esta primera introducción es, ¿qué fue lo que más les llamó la atención de toda la carta? Entonces, vamos a leer en nuestros grupos toda la carta. Divídanse ustedes ahí cómo va a ser la lectura. Y al final, se preguntan, cada uno de ustedes, ¿qué fue lo que más les llamó la atención? ¿Qué fue eso que al leer o al escuchar saltó en su mente y lo llevó a pensar, ¿qué quiere decir esto? O me llamó la atención esto. Así que compartan entonces en este primer momento, en este primer grupo que vamos a tener de estudio bíblico, en esta introducción, la lectura juntos del libro de Gálatas, que nos va a tomar unos minutos, y
terminamos orando así. Así que Dios los bendiga y que disfruten mucho esta carta tan bonita de Gálatas para todo su pueblo. Bendiciones.